continúe bendiciendo. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Quiero pedirles que vayamos en nuestras Biblias al libro del Éxodo, el capítulo 33. Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de la oración. La oración es un tema que es muy amplio. Nosotros a veces creemos que sabemos mucho acerca de la oración, o creemos que sabemos orar, que ya lo que teníamos que aprender lo aprendimos, pero la verdad es que cada vez que buscamos algo más en la Escritura acerca de la oración podemos aprender y podemos aplicarlo a nuestra vida de oración. Éxodo 33, versículos 12 al 16. Lo vamos a leer de manera antifonal. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres otro camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Oremos. Padre, estamos agradecidos de que usted nos permite estar acá. Padre, la Escritura dice que usted ha hablado. Entendemos que usted está interesado en comunicarse con nosotros, en comunicarse con el ser humano. Entendemos, Señor, que según dice la Escritura, usted ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, para hablar a nuestro corazón y para enseñarnos todas las cosas. Rogamos que ese Espíritu Santo que usted ha puesto en nuestros corazones nos capacite, que abra nuestros ojos espirituales para ver aquello que usted quiere comunicarnos el día de hoy, de manera que la necesidad de cada uno de nosotros pueda ser satisfecha. Y damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hay muchísimo que decir acerca de la oración. Sobra decir que la oración es muy, muy importante. Y la Biblia nos lo enseña. Tanto porque lo dice directamente, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo recomienda orar sin cesar, como en los ejemplos que nos da. Si nosotros revisamos los personajes de la Biblia, los grandes hombres de Dios, nos damos cuenta de que todos ellos eran hombres de oración. Amén. En Lucas 11:1 dice que estaba el Señor Jesucristo y sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, lo primero, recuerden, el mismo Señor Jesucristo dijo: entre todos los que nacen de mujer no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Y el versículo de Lucas 11 nos dice que Juan el Bautista oraba, era un hombre de oración, y no solo eso, sino que lo transmitió a sus discípulos. Ahora, cuando los discípulos de Jesucristo vienen y le dicen: enséñanos a orar, como también Juan enseña a sus discípulos, es porque el Señor Jesucristo era un hombre de oración también, y ellos querían aprender del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo se levantaba siendo oscuro, se apartaba y oraba. Entonces vemos, Juan el Bautista oraba y enseñó a sus discípulos. Jesús oraba y sus discípulos quisieron aprender de él. El domingo pasado el pastor nos
nos hablaba y decía que Daniel, como lo dice la Escritura, oraba 3 veces al día. Y la Escritura nos da testimonio de que Daniel oraba 3 veces al día, arriesgando su vida. Entonces vemos los grandes hombres de Dios, eran hombres de oración. Pero ¿qué conocemos nosotros acerca de la oración? A veces creemos saber mucho, a veces creemos saber más que los demás acerca de la oración. Y a nosotros nos pasa algo muy curioso. Nosotros vivimos en un ambiente con una religión tradicional, con el catolicismo. Casi que todos nosotros hemos tenido contacto. Y en el catolicismo, ¿qué se enseñaba acerca de la oración? Se nos enseñaba a memorizar y a repetir algo. Siempre lo mismo. Ahora, cuando confiamos en Jesucristo y entendimos que eso no era así, casi que nos quedamos en eso. Y dijimos, bueno, la oración no son repeticiones, no son vanas repeticiones, como dice el Señor Jesucristo en Mateo, y prácticamente que ya con eso creemos saber mucho de la oración. Pero curiosamente, aunque nos enfocamos en ese detalle, muchas veces seguimos cometiendo el error. ¿Por qué? Porque tal vez ya no es la repetición que nos enseñaron, pero es una repetición que cada uno de nosotros crea. ¿Por qué? Porque vamos a orar por los alimentos y casi siempre es la misma oración, la misma estructura. Señor, gracias por los alimentos, bendícenos, que sean de bien para nosotros, y se acabó. Vamos a orar por alguien y siempre es la misma estructura. A veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo una repetición también. Tal vez no como la que hacíamos antes, pero todavía estamos cayendo en cierta forma en el error que teníamos antes. A veces seguimos cometiendo ese error. Luego aprendemos también que debemos orar no lo que nosotros queremos, sino que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y ya aprendemos un poquito más y entendemos, según dice Juan en sus cartas, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que Él nos ha hecho. Pero seguimos cometiendo un error, que es que sabemos que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, pero a veces nos negamos a renunciar a peticiones que ya nos hemos dado cuenta que Dios dice que no. A veces entendemos que hay algo que Dios no quiere para nosotros, pero nosotros sí lo queremos y seguimos orando. Y Dios, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y tal vez ya de alguna manera Dios nos ha dado a entender que no nos conviene y seguimos orando por lo mismo. Ahora, hay otro error, que es que creemos que la oración es únicamente presentarnos ante Dios y pedirle. Ahora, quiero que piensen un poco en esto. Douglas, en las enseñanzas que le ha correspondido, ha hecho el énfasis en que la oración es más como una convivencia, una comunión con Dios. Veámoslo como una relación de amistad. Ahora, suponga que usted está en su casa y de repente se abre la puerta, entra uno de sus amigos, se para delante de usted y le dice: mira, es que necesito que me consigas esto, necesito esto otro, necesito que me ayudes con este problema, muchas gracias, se da media vuelta y se va. Eso no es algo normal en una relación de amistad, ¿cierto? Ahora, sería todavía más extraño que eso pase todos los días, que todos los días a la misma hora o a diferente hora del día esa persona abra la puerta de tu casa, entre, te diga: necesito esto, esto otro, quiero que me ayude con este problema, se dé media vuelta, se vaya. Pero resulta que eso es lo que nosotros a veces hacemos con Dios. Nos presentamos delante de Dios y le decimos: Padre, necesitamos esto, necesitamos el otro, necesito que me ayude con este problema, provéame, ayúdeme, muchas gracias, en nombre de Jesucristo. Damos media vuelta, terminamos la oración. Y esa no es
la idea de la oración. Es común que el creyente haga eso con Dios, y eso es algo erróneo, algo que debemos evitar. Ahora volvamos al texto en Éxodo. ¿Y qué es lo que aprendemos de la oración de Moisés? Primero, veamos el versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, hay otras versiones que no dicen compañero, dice como habla cualquiera a su amigo. Es decir, había una relación de confianza, una relación cercana. Había comunión entre Dios y Moisés. Moisés tenía íntima comunión con su Creador. Observemos el texto en Éxodo y vamos un momento a Números 12. No vamos a entrar en mucho detalle de lo que nos dice el texto de Números 12, nada más vamos a ver cómo era Moisés. Números 12, vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces veamos cómo nos describe a Moisés acá. Es el mismo Dios quien está hablando. Versículo 7 dice: no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora, ¿qué es fiel? Una buena forma de definir fiel sería una persona digna de confianza. Eso es una persona fiel, alguien digno de confianza. Pero vean quién lo está diciendo. Es Dios mismo quien está diciendo: Moisés es fiel en toda mi casa. Quiere decir que Moisés cumplió el ministerio que se le asignó. Moisés hizo el trabajo para el cual Dios lo llamó. Ahora, si Moisés cumplió su ministerio, podemos pensar que Moisés entendía bien la oración y oraba correctamente. Creo que sí. Moisés dice que era fiel en la casa de Dios, en el ministerio para el que fue llamado. Y dice que Dios le hablaba claramente, cara a cara. Es decir, era fiel. Y su relación con Dios era muy íntima, era muy cercana. Volvamos al texto de Éxodo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de la oración de Moisés es eso: que a Moisés le interesaba la cercanía con Dios. Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Moisés? Vamos al capítulo 33 y vamos a leer unos versículos antes.
Estuvimos leyendo los versículos 12 al 16, vamos a ir a los versículos 1 al 4. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, hicieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahora quiero que pongamos atención a algo acá. Dios no les está diciendo que les va a negar la tierra que les prometió. Les está diciendo: yo voy a enviar el ángel delante de ustedes y les voy a dar la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes porque es un pueblo de dura cerviz. Ahora, este pueblo de dura cerviz, otras traducciones dicen, es un pueblo terco. A pesar de que Dios no les está negando lo que les ha prometido, dice que esto es una mala noticia para ellos, principalmente para Moisés, que estaba habituado a tener comunión con Dios. La mala noticia es que Dios no iba a ir con ellos. Entonces, eso es lo que le preocupaba a Moisés. Moisés no se preocupó de la tierra, sino de que Dios no les iba a acompañar. ¿Por qué? Porque era un pueblo terco, dicen algunas traducciones. Ahora, si revisamos los capítulos anteriores, vamos a darnos cuenta de que Dios les dio los mandamientos, les siguió dando leyes, les siguió dando reglas, pero el pueblo, a pesar de que era un pueblo de que tenía mucha evidencia acerca de Dios, era un pueblo que había visto plagas en Egipto, un pueblo que vio el mar abrirse para que ellos pasaran. Ellos, apenas Moisés faltó por un poquito de tiempo, ellos dijeron: bueno, no sabemos qué se hizo Moisés, ocupamos dioses que vayan delante de nosotros. Y llamaron a Aarón. Vamos a revisar el capítulo 32, versículos 1 al 6. Moisés estaba orando y dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ¿será que la oración de Moisés era una oración de 5, 10 o 15 minutos? No, vean que Moisés se tardó tanto en regresar. El pueblo dijo: sí, seguro Moisés está muerto. No sabemos qué le pasó. ¿Por qué? Porque Moisés pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Versículo 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con purir e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y es donde Dios dice: es un pueblo terco, un pueblo que tenía evidencia de quién era Dios, lo que Dios había hecho por ellos, y sin embargo se vuelven a dioses ajenos. Entonces por eso Dios dice: no voy a ir con ellos porque en un momento los puedo consumir. Ahora Moisés
Se preocupa porque él está habituado, está acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Él no puede entender o él no puede aceptar que Dios no le quiera acompañar. Nuevamente, versículo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Recuerden esa palabra compañero, puede decir a su amigo. Lo que Moisés quería era la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, cuando nosotros oramos, nos presentamos ante Dios porque queremos estar ante Dios, porque queremos su presencia o porque queremos pedirle algo. Lamentablemente muchas veces oramos porque necesitamos algo y no valoramos la presencia de Dios. Versículo 15. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Le interesaba a Moisés más la tierra prometida o la presencia de Dios? Le interesaba la presencia de Dios. Porque Moisés dice: si usted no va con nosotros, no importa, no nos lleve a la tierra prometida, no nos saque de aquí. Vaya usted con nosotros. A Moisés le interesaba la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo al orar? De verdad, buscar la presencia de Dios, tener tiempo de comunión, tiempo de intimidad con Él, o satisfacer alguna de nuestras necesidades. Versículo 13, hay algo más que dice Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué más? Moisés está interesado en obedecer a Dios. Entonces él quiere saber qué es lo que Dios quiere que haga. Le dice: muéstreme su camino. Me interesa tener una buena relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que no le interesa a Moisés? Bueno, vamos a ver. No se interesaba en necesidades físicas. Moisés muchas veces tuvo que ir delante de Dios y pedir agua para el pueblo, pedir comida, pedir solución a muchos problemas, pero eso era porque Moisés se interesaba en eso. No, era el pueblo que venía y le decía: Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, no tenemos que comer, no tenemos agua. Era el pueblo el que se fijaba en todo eso. Y por eso es que Moisés se presentaba delante de Dios, pero eso no era el interés de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios. Ahora, quien conoce a Dios sabe que Dios entiende nuestras necesidades y que Él provee para cada una de ellas. Vamos a ir un momento a Mateo 6, no perdamos el texto de Éxodo. Y vamos a ver qué decía el Señor Jesucristo acerca de esto mismo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo está enseñando acerca de varios temas. Ya ha hablado acerca de la oración, acerca del ayuno. Ahora está hablando del afán, de la preocupación que tenemos los seres humanos por las cosas del diario vivir. Versículo 31, Mateo 6, 31. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, si yo sé que Dios entiende lo que yo necesito, ¿será que me tengo que preocupar? ¿Por qué? Porque Dios, algo que le gusta es cuidar de cada uno de nosotros, y es poderoso para hacerlo.
Entonces Dios proveerá para cada una de nuestras necesidades. Amén. Moisés no se interesaba en orar por esas necesidades. Y el Señor Jesucristo dice: no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Vuestro Padre ya sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué debemos buscar? Primero, la presencia de Dios, y todo lo demás es añadido. Lo que Moisés quería era la presencia de Dios. A él no le interesaban necesidades físicas o materiales. Ahora, ¿significa esto entonces que no debemos pedir cuando oramos? No, porque cuando pedimos de la manera correcta, también glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando acudimos a Dios por alguna necesidad, le estamos honrando. Estamos declarando que Él es nuestro proveedor. Estamos declarando que Él es poderoso para cuidar de nosotros. Le estamos honrando de esta manera. Estamos mostrando dependencia de Él. Filipenses 4, vamos a ir a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Que no vamos a pedir nada? No, que vamos a pedir como muestra de confianza en Dios, como una manera de evitar el afán. Podemos aprender también el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a los corintios les decía: hay un mensajero de Satanás que me aguantea, el aguijón en la carne. Dice: 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces había una petición que Pablo tenía, y cuando él recibió un no por respuesta, luego puede escribir a los filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, cuando entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, podemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y en ese contexto es cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que tenía Pablo o lo que tenía Moisés que les hacía orar de manera correcta? Bueno, que conocían a Dios, que pasaban tiempo en su presencia. Ellos entendían que lo importante era la comunión con Dios. Debemos entender entonces que la oración es importante, pero no solo es importante orar, sino cómo vamos a orar y cuál es nuestro objetivo al orar. Moisés dedicaba tiempo a orar, bastante tiempo, igual que los distintos hombres de Dios que aparecen en la Escritura. No se enfocaba en necesidades físicas, sino en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos aprender hoy. Amén. Y para terminar, quiero que vayamos al Salmo 91. Salmo 91 es un salmo de Moisés. Y veamos solamente el versículo 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Ponga atención a esa palabra, el que habita. No dice el que está de paso por el abrigo del Altísimo, que pasa un ratito ahí al abrigo del Altísimo, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Eso era lo que le interesaba a Moisés, habitar al abrigo del Altísimo, la presencia de Dios. Y eso es lo que debe interesarnos a nosotros también. Habitar al abrigo del Altísimo, conocerle, saber qué es lo que quiere de nosotros, tener comunión con Él. Pongámonos en pie, vamos ahora. Padre, le damos gracias en este momento por tu palabra. Damos gracias porque las cosas que se han escrito antes se han escrito para nuestra enseñanza. Damos gracias por el ejemplo de Moisés. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a entender que lo más importante es que cada uno de nosotros se interese en tener comunión con usted. Usted se ha interesado en tener comunión con nosotros. Señor, ayúdenos a entender el privilegio que eso representa. Enséñenos a orar correctamente, buscando su presencia, no buscando beneficios, sino buscando intimidad con usted. Padre, damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén.